Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Espero te encuentres muy bien. Te recuerdo que estamos en el mes de la crianza, criando con el alma. Vamos a aprender cómo criar con el alma y por qué es tan importante hacerlo, porque es fundamental. Y justamente hoy día quiero partir por eso, por explicarte de por qué es tan fundamental. En el video anterior hablamos de la conexión del amor propio, ¿sí?, con la crianza, que es fundamental. Los niños aprenden del amor. Los niños aprenden de los modelos de amor que nosotros les damos al criarlos, y no solo de mamá y papá, sino de quien pasa mayor tiempo con nosotros. Y es de acuerdo a esos modelos de amor en donde nosotros ya cuando grandes nos amamos o tenemos autoestima, una autoestima alta, o a lo mejor nos desenvolvemos de manera más resuelta y así. Y ese tema que es tan importante, ¿cierto?, del amor propio, va ligado, ¿sí?, a cómo tú te relacionas con los otros, va ligado a cómo en el fondo tú abordas, enfrentas la vida. Y cuando nosotros decimos, los papás en general dicen, quiero que mi hijo, por ejemplo, sea feliz, quiero que mi hijo sea exitoso, y de alguna manera buscan el mejor entorno, lugar, yo sé, ¿sí?, con la mejor intención de que en este colegio le enseñen en el fondo y le den las herramientas y las habilidades para que él o ella puedan ser exitosos en la vida, etcétera. Sé que lo hacemos con la mejor intención. Sin embargo, les digo, y disculpen que lo diga de esta manera, pero eso no es lo primordial. No es lo primordial. Y no quiero con esto en el fondo ni desilusionarte, ni ponerlos tristes, ni llamar a la culpa, nada de eso. Quiero en el fondo enfocarte en algo que es crucial. Los primeros años de infancia son fundamentales en la personalidad de tu hijo. Y no es el colegio o la sociabilización, ¿sí?, lo más importante en los primeros años, ¿ok? ¿Por qué hago este hincapié y esta, digámoslo así, le pongo comilla, exclamación, o en el fondo quiero resaltarlo? Porque he escuchado muchísimo, muchísimo, muchísimo que los padres con la mejor intención y en teoría desde el amor, ¿sí?, envían, por ejemplo, a sus hijos lo antes posible al jardín para que sociabilice, para que comparta, para que en el fondo tenga relaciones con otros. Pero cuando nosotros hacemos eso, ¿sí?, y no hemos potenciado el afecto primario, el afecto, esto de estar con mamá, estar con papá, estar con quien me está criando de manera amorosa, ¿sí?, en donde esa persona, ese adulto que me está criando, tiene total atención de mí, no estamos haciéndole, ¿cierto?, algo bueno al niño al llevarlo a sociabilizar cuando no tiene las herramientas aún para hacerlo. El cerebro del niño y el cerebro de todos los seres humanos, ustedes deben saber, se va desarrollando, ¿cierto?, de a poco, con los años. Y lo primero que aparece es este cerebro reptiliano, este cerebro que va conectado más a lo emocional, este cerebro en el fondo en donde un bebé, un niño pequeño siente una emoción, siente miedo, siente rabia, siente tristeza. Su cuerpo completo es tristeza, su cuerpo completo es rabia, su cuerpo completo siente la emoción. Sin embargo, nosotros los adultos pensamos o intentamos que este niño de 1 año, 2 años, se adapte a nosotros y se adapte de manera lamentablemente muy violenta para su edad y muy violenta para su nivel de cognición, para su nivel de comprensión. Un niño, si tú lo dejas en una sala cuna, si tú lo dejas en un jardín, y ojo que no estoy en contra de esos lugares, quiero mostrarte lo que es más importante, ese es el punto. Si tú lo dejas en una sala cuna, si tú lo dejas en un jardín, si tú lo dejas en algún lugar en donde no tenga un cuidador que esté 100% atento a sus necesidades, ese niño va a sentir abandono. Ese niño va a sentir que algo le falta, que no está siendo cumplidas, ¿cierto?, sus necesidades. Tú dirás, pero Alondra, pero lo más normal es que enviemos a los niños en el fondo al jardín, que enviemos a los niños a la sala cuna, porque si la mamá tiene que trabajar, el papá tiene que trabajar, y lo entiendo, porque eso es la mayoría de las realidades, tenemos que desconectarnos demasiado temprano. Sin embargo, lo que yo quiero pedirte es que, por favor, comprendas que el ideal, y eso es lo que quiero en el fondo inculcarte, el ideal es que tu hijo esté con algún cuidador
o una persona que lo va a criar con la persona que sea más afectuosa y pueda estar atenta a lo que él o ella necesita. Porque eso es fundamental en los primeros años. Los niños no necesitan sociabilizar, por lo menos hasta los 5 años. No es que sea malo, eso es lo que quiero que comprendas, no es que sea malo que sociabilicen. O sea, si tú lo llevas a la plaza, si tú lo llevas a jugar y a interactuar con otros niños, está perfecto, porque tú lo llevas y estás conteniendo ese espacio, dejas que jueguen, si hay una pelea, si hay algún conflicto, si alguno llora, lo contienes, estás ahí para él o para ella. Que es muy distinto a dejarlo ciertas horas solo o sola, en donde no sabe cómo defenderse. Y en donde hay una persona, supongamos, para 5 niños o una persona para 10 niños, e imagínate, si a ti te cuesta criar a uno, si a ti te cuesta estar con un solo niño en el día, porque requieren mucho tiempo, mucha atención, imagínate cómo vamos a pedirle a una persona que pueda tener la mejor intención, ¿sí? Y puede tener las mejores herramientas, ¿ya? En términos de habilidades, paciencia, todas esas cosas, pero ¿cómo le vamos a pedir que le pueda dar la atención que necesita este hijo o hija si a mí me cuesta con uno? Y no es culpa de ese adulto, no es culpa, por ejemplo, de la educadora de párvulo que está en ese espacio, no es un tema de culpa, es un tema de qué es mejor para nuestros hijos, ¿sí? ¿Y por qué parto diciéndote esto? Porque quiero en el fondo romper al tiro un paradigma, esto que lo he escuchado muchísimo, el sociabilizar. Con esto que te voy a decir creo que te va a hacer mucho más sentido y mucho más clic. La mayoría de los adultos hoy día, todos casi, tenemos un niño o niña herida en nuestra infancia, tenemos un niño o niña interior. Y no hay adulto al cual yo no le haya hecho coaching, no le haya hecho en el fondo sesiones de algún proceso de transformación que no haya tenido ciertos temas en la infancia. No hay ningún adulto que no tenga temas en la infancia. El problema está en que ¿podemos evitar que alguien tenga ciertas, en el fondo, heridas? No podemos evitar ciertas heridas, pero hay, ¿sí?, entornos, si hay espacios que podemos cuidar y que sí están al alcance de nuestra mano. No podemos evitar que nuestro hijo a lo mejor sufra por X razón. No podemos evitar que a lo mejor se pelee o tenga conflictos entre sus pares. No podemos evitar la frustración, pero sí podemos contener, sí podemos estar atentos, sí podemos estar en el fondo conscientes a sus necesidades, entendiendo que su cerebro se está desarrollando y que necesita contención, atención, ¿sí? Anticipación. Un bebé que llora, por ejemplo, si está en una sala cuna o si está en un jardín y llora y después la tía, en algunos casos le dicen la tía del jardín o la educadora, o incluso los papás dicen, bueno, mira, va a llorar un rato y se le va a pasar. Eso es lo peor que le puedes hacer a un niño, porque ese niño le estás dejando un registro de abandono, un registro de no satisface mi necesidad. Imagínate tú como adulto estar llorando y que no llegue nadie. Porque incluso si tú ves a un adulto llorar el día de hoy, te aseguro que tú te acercas, le dices, ¿te pasa algo? ¿Te puedo ayudar? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Te pasa algo? Te acercas. ¿Por qué entonces hacemos algo diferente con los niños? ¿Por qué entonces, sí, a los niños los dejamos llorar? ¿Pensamos que es acaso algo intencionado? Entonces, quiero invitarte a hacer toda en el fondo esta reflexión y entender. La infancia es fundamental. Y más importante que el colegio, que las cosas que yo le quiera dar a un niño, es más importante la atención, la anticipación, la contención que le doy durante esos primeros años. Porque la sociabilización viene después. Todos los adultos que te decía que yo atiendo y que he atendido en estos 10 años, ¿sí? Todos los adultos, sus temas laborales, el que no puedan cambiarse de trabajo porque no se sienten capaces, su autoestima, su amor propio, los quiebres de las relaciones tienen origen, la forma en que ellos se relacionan e interactúan, tienen origen en la infancia. ¿Y por qué? Porque en la infancia
quedan esos registros en nuestro inconsciente. No es algo que nosotros tengamos de manera consciente, quedan en nuestro inconsciente. Entonces, cuando tú hoy día o mañana, después de ver este video, te encuentres con alguien que tú digas, oye, qué tipo, qué mujer, qué hombre más pesado, qué poco empático, no entiendo cómo puede reaccionar así. O todas esas relaciones que nosotros decimos, ¿por qué esa persona reacciona de esa manera? ¿Dónde está su madurez? Etcétera. Esa persona, lo más probable es que sea un adulto, ¿sí? Un adulto, pero no necesariamente tiene una madurez emocional, no necesariamente tiene una forma de interactuar, ¿cierto? Con inteligencia emocional, no necesariamente tenga la capacidad de relacionarse sanamente. ¿Por qué? Porque todo lo que trae, lo trae de su infancia de manera inconsciente, no procesada. Ese niño que se quedó llorando en una sala cuna o en un jardín por horas o en tu misma casa y tú lo dejaste a lo mejor llorar, ese niño sintió abandono. Y ese registro, esa persona, cuando grande, no entiende por qué, pero se siente abandonado desde muy pequeño, muy pequeña. Ese niño, esa niña que lamentablemente, ejemplo, ni siquiera quiero hablar de algo tan grave como por ejemplo un golpe o un abuso, que lo vamos a tocar en otro momento, pero esa persona en la cual a lo mejor tú tomaste a tu niño de 2 años y le dijiste, le tomaste la mano y le dices, no me levantes la mano a mí, solamente al hacerle esto, yo lo estoy violentando. Y ese registro le va a quedar a él y a ella por mucho tiempo, porque no es un tema de conciencia. Los niños no van a tener ese análisis, mi padre y mi madre me está dejando en la sala cuna porque está trabajando y porque está juntando dinero para mi educación y lo está haciendo porque es lo mejor para mí cuando yo sea adulto. Un niño no va a pensar esto. Un niño va a ver a su mamá irse, a su papá irse, los quiero, y les van a decir en el fondo, ya va a pasar, no llores, no, en el fondo quédate tranquilo, quédate tranquila. Y en ese momento, ese niño, ¿qué explicaciones se va a dar? No se da las explicaciones de un adulto. Ese niño solo siente. Es dolor, es pena, es rabia. ¿Sí? ¿Qué queda en ese niño? Eso es lo que no sabemos. Y justamente después aparece un psicólogo o aparece un psiquiatra o aparece un coach que finalmente termina o empieza a reparar lo que le pasa a este adulto, pero que finalmente todo se originó en su infancia. Así que te invito de corazón a que este mes, tengas o no tengas hijos, comprendas que tanto tú hoy día como adulto te relacionas con lo que aprendiste en tu infancia, por más que hayas aprendido otras cosas, pero te prometo, la inteligencia emocional, la inteligencia relacional, la aprendiste durante los primeros años. Y si tienes hijos, con mayor razón, te pido, toma conciencia, lee el post que publiqué el otro día acerca de la crianza. El arte de la crianza no es la paciencia, el arte de la crianza es la conciencia. Y tomar conciencia de esto que te estoy diciendo, de entender que la infancia, ¿sí?, es fundamental para el desarrollo de tu vida, de tus hijos, ¿cierto? Y en la adultez tú te vas a comportar como aprendiste durante los primeros años. Lo que pasa es que no lo tienes consciente, está ahí registrado, grabado. Y es por eso que a muchos adultos les cuesta ser felices y les cuesta lograr lo que desean, porque está en sus registros emocionales situaciones que no han podido procesar. No le hagas eso a tus hijos. No les des, por favor, un registro de abandono, un registro de dolor que no merecen. Busca, si no puedes criarlos tú, porque entiendo en este mundo en que todo es tan agitado y a lo mejor no puedo, ¿cierto?, tenerlo y lo tengo que llevar a un jardín, perfecto. Busca entonces el jardín que tenga una educadora por grupo pequeño de niños, en donde te dejen más bien estar, ¿sí? En donde te dejen estar y no te obliguen a ir para que no te vea porque va a llorar. Es normal, porque tú eres la persona de confianza, ¿sí? Entonces, busca espacios en donde la persona que lo cuide y o lo críe sea lo más afectuoso o afectuosa posible. En otro video les voy a hablar acerca de las creencias, que es fundamental y por eso es tan importante quién cría a nuestros hijos, porque son las creencias de esas personas las que se transfieren. Y en otro video también les voy a hablar acerca del abuso, porque
justamente para prevenir los abusos, tú necesitas tener a un niño o niña que se respete, que comprenda de límites, pero no de esos límites que tú has aprendido, no de esos límites que tú impones, no, que aprenda él o ella a respetar sus límites, y para eso necesita haber sido atendido y amado incondicionalmente, ¿sí? Así que te mando un abrazo, te mando un beso. Espero haya quedado anclado esto que te estoy diciendo. Tu hijo no necesita tanta sociabilización como atención, contención, anticipación, conciencia de tu parte. Eso es lo primordial. No lo dejes llorar, no lo dejes al cuidado de cualquiera, no lo dejes al cuidado, ojo, de cualquiera, porque ellos son el futuro de este mundo y de ti depende que ellos tengan una infancia feliz, por ende, una adultez feliz y sana. Te mando un beso. Chao, chao.